Bueno chicos, y en este módulo, en este video vamos a hablar del proceso de creación. ¿Cómo es como realmente nosotros deberíamos hacer para empezar a crear la vida que queremos, para empezar a ir encaminados hacia esa vida que queremos? ¿Listo? Como les he dicho en repetidas ocasiones, no se trata de lo que hacemos, sino de lo que pensamos que podemos ser capaces de hacer. Recuerden que nosotros somos capaces de ser, hacer y tener lo que querramos y lo que seamos capaces de ser, hacer y tener. ¿Listo? Pero para eso tenemos que creer que podemos ser, hacer y tener lo que quieras tener. Es un poco complejo, pero no, ni siquiera es tan complejo. Simplemente es un tema de implementarlo en tu vida, de interiorizarlo, de aplicarlo, de vivirlo, ¿sí? Cuando ustedes realmente empiezan a entender que aplicar estas leyes y aplicar estas herramientas, esta metodología de crecimiento y esta metodología de creación, la vida se torna muchísimo más sencillo. Y ahí lo único que tenemos que hacer es, como les decía en el video anterior, aplicar conciencia. No más, es lo único que tenemos que hacer nosotros constantemente para poder tener la vida que queremos. ¿Listo? Entonces les voy a explicar aquí, les voy a compartir pantalla en el iPad cómo funciona el proceso de creación. Y se los voy a explicar lo más tangible posible, sin tantos términos elevados, porque sé que de pronto las otras terminologías fueron un poco elevadas, pero lo que yo quiero aquí que veamos es que nosotros somos capaces de crear lo que querramos crear en nuestras vidas. ¿Listo? Pero para eso, lo primero y más importante, tenemos que saber qué quiero. Si no tengo una imagen clara, si yo no sé qué quiero, ni para dónde voy, ni qué es lo que quiero obtener, parce, nunca en la vida lo vamos a tener, ¿sí? Las personas por lo general, ¿qué quieren? Dinero. Y ya. Simplemente trabajan todo el tiempo por dinero, pero no se dan cuenta que realmente lo que quieren detrás del dinero es libertad, ¿sí? Aquí de nada le sirve a las personas, y creo que hay muchos casos de eso, de tener mucho dinero si no tienen libertad, si no tienen paz, si no tienen tranquilidad. Entonces lo que uno busca con la libertad es poder tener experiencias. Eso es lo que realmente lo hace sentir a uno libre. Pero no se trata de cualquier tipo de experiencias, porque puede que, no sé, tú quieras viajar por el mundo, pero no es lo mismo viajar a otro país, qué sé yo, a cuidar perros o a cuidar niños o a pasar caletas, o, ¿sí me entiendes? No es lo mismo. Las experiencias que tú generas y a las cuales tú reaccionas dependen muchísimo de lo que te gusta. Tú tienes que tener muy claro eso. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Sí? Y ahí vamos a entrar en un tema súper chévere, que es una metodología, que es la metodología TOP. ¿Qué es la metodología TOP? Talento, se los voy a mostrar mejor así. Tenemos tenemos esto, duplicar, listo. Ay, la cagué. Duplicar, listo. Esto también de pronto lo han escuchado como el Ikigai, pero el TOP es talento, oportunidad, aquí la oportunidad, pasión. Todos tenemos muchos talentos en nuestra vida. Por ejemplo, yo soy muy bueno en la fotografía, video. Hagan este ejercicio cada uno, por favor, con la tranquilidad del caso, con su propia experiencia, con su propio conocimiento. Estos son ejemplos que yo les doy con base a lo que yo sé. ¿Listo? Entonces yo soy muy bueno con la fotografía, con el video, con los deportes. Soy bueno en mentalidad. Me considero bueno enseñándole a otros.
soy bueno comiendo, soy una persona resolutiva. Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre talento y pasión? Porque yo también tengo la pasión de la fotografía, diría yo. Yo decía eso hace un tiempo, decía que yo tenía pasión por la fotografía, pero en realidad era muy bueno y me gustaba hacerlo. Pero ¿cómo tú determinas si la pasión es algo que a ti te apasiona? Si es realmente una pasión o simplemente es un gusto. Cuando tú te preguntas, ¿yo sería capaz de hacer esto por el resto de mi vida? Teniendo 50, 60, 70, 80 años, ¿yo sería capaz de seguir haciendo fotos, haciendo videos o en algún deporte o dedicándome a la mentalidad o enseñándole a otros o comiendo o resolviendo problemas? Entonces ahí yo digo, ok, ¿cuáles de esas sí me veo haciendo por el resto de mi vida? Entonces ahí yo puedo decir que yo me veo enseñando, que yo me veo resolviendo, que yo me veo en la mentalidad. Entonces yo veo que esas son cosas que a mí me apasionan y yo podría hacer por el resto de mi vida sin ningún problema. Entonces, ok, ahí yo lo que hago es coger estas y las borro de acá porque no son mis talentos. A pesar de que sea muy bueno en eso, más allá de un talento, es una pasión. Me gusta mucho. Yo no nací sabiendo enseñar. Yo me volví muy bueno enseñando. ¿Sí? Yo me volví muy bueno ayudando a las demás personas. Me volví muy bueno resolviendo problemas. Pero mi talento nato no era ese. En cambio, mis talentos era la fotografía, el video, el deporte, etcétera, etcétera. En eso sí, yo siempre fui muy bueno. Siempre he sido como muy guerrero, muy... debido a la mentalidad, pero siempre en los deportes como que me iba bien, como que no perdía contra nadie porque me hacía matar por el balón, cosas así. Entonces yo digo, ok, que eso fue lo que me permitió a mí llegar a donde estoy en este momento, y es que yo dije, ok, cuando yo descubrí esta metodología dije, bueno, apliquémosla. Dije, si ya tengo mis talentos y ya tengo mis pasiones, lo único que tengo que hacer es buscar una oportunidad de negocio o una oportunidad en donde yo pueda mezclar estas dos y ganar dinero. Entonces ahí fue cuando si yo lo hacía por este lado únicamente, lo único que yo estaba haciendo era tomando fotos en bodas, haciendo videitos, participando en competencias, y si hacía lo que me apasionaba únicamente no ganaba dinero, entonces por eso solo me dedicaba al talento. Eso es algo que tienen que tener en cuenta mucho ustedes, porque las personas por lo general creen que su propósito de vida está en sus talentos, en lo que usted es bueno, y sí, hace parte, pero no lo es todo. Tú tienes que tener muy claro que la pasión va a ser aquello que te va a hacer sentir lleno, que te va a hacer sentir realizado, que va a hacerte sentir que sí vale la pena lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el fútbol, pero y me lesiono, ¿qué más hago? Ya no puedo jugar fútbol, entonces yo no diría como, no, me apasiona tanto que me pondría a estudiar fútbol y sería técnico. No, me gusta, sí, pero no me veo haciendo eso por el resto de mi vida, ¿sí? No me veo tomando fotos por el resto de mi vida. Entonces yo digo, ok, ¿cómo puedo hacer para mezclar esas dos y crear una oportunidad de negocio? Y ahí fue cuando surgió Wonder, que literalmente es, si ustedes se dan cuenta, toda la parte cinematográfica, toda la parte de contenido, toda la parte de redes sociales está implícita en nuestra promesa. Nosotros les ayudamos a las otras personas a crear una marca personal a través de contenido. En el contenido está implícito estos talentos. Yo soy muy bueno creando contenido, haciendo videos, contando historias, etcétera, etcétera. Pero mi pasión es enseñar, es ayudar a otros, es poder dejar una huella en este mundo, dejar un legado. Entonces yo dije, ok, yo tengo que mezclar esas dos. Talento, pasión y oportunidad. Aquí en la mitad es donde aparece tu propósito de vida. Tu propósito de vida es la mezcla entre el talento, la pasión y la oportunidad de negocio. Entonces yo ya tengo la oportunidad de negocio, que es Wonder. Es un lugar en el cual yo puedo enseñar, coachar, resolver problemas a través de mis talentos.
puestos al servicio de otros. Por eso es que yo puedo monetizar mi pasión. Yo nunca hubiera podido monetizar mi pasión si simplemente le daba consejos a mis amigos. ¿Por qué? Porque no sabía cómo podía hacer para hacerlo rentable, ¿sí? Yo podía decirle eso, sí, 50 euros el consejo, pero yo necesitaba un talento detrás, un vehículo, lo llamamos nosotros dentro del programa para que lo vayan interiorizando. Yo necesitaba un vehículo en el cual yo pudiera aplicar esa pasión para que la gente me pagara por eso. Entonces ahí fue que nació Wonder y ahí fue donde el impacto fue mayor. Yo antes hacía muchos videos y parce, ya todo el mundo le hacía videos y me hacía unas peliculazas cuando viajamos a Turquía, a Pamukkale, a Croacia, a todos esos lugares. Yo me hacía unas peliculotas, pero igualmente no ganaba el dinero que quería ganar, no estaba generando el impacto que quería generar. ¿Sí? Ahorita ustedes pueden ver mis redes sociales con 22,000 seguidores. Me ven aproximadamente, ahorita bajo un poco porque yo siempre hablo muy honesto, bajo un poco porque mi público está dirigido a migrantes latinos que quieren vivir de su marca personal. Sí, es algo que yo sé hacer, pero mi público siempre fue ligado a los drones y al filmmaking. Entonces, yo lo que hacía era enseñarle a pilotos de drones y filmmakers a crear su marca personal, pero entonces mi comunicación cambió, entonces por eso empezó a bajar un poco, pero eso se llama la curva Nike. Entonces está bajando la audiencia, pero simplemente se está recalificando para volver a subir. Me están viendo 200,000 personas en ese perfil. Entonces tengo el criterio para poderle decir a otras personas cómo crear una marca personal, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo ya claro tú esto, teniendo claro cuál es el top, cuál es tu top, a qué te quieres dedicar, esto no les va a pasar, o sea, no lo van a encontrar de un día para otro. Esto no es como, ay, listo, ya llené eso y ya sé a qué me voy a dedicar por el resto de mi vida y cómo va a hacerlo rentable. Esto es un proceso, ¿sí? Esto ustedes van a empezar a descubrir cómo y cuál es esto. Nuestro programa de Wonder empezó ayudando a consultores como nosotros, a personas como nosotros hoy, en ese momento. Entonces nosotros ayudamos a coaches, infoproductores a poder escalar su negocio, pero no era dentro de nuestra pasión. Simplemente encontramos un vehículo que era ayudar a infoproductores a montar un sistema de ventas. Y después de eso fue que empezamos a migrar y llegamos a latinos indocumentados que quieren renunciar a su trabajo y que quieren tener una marca personal, que por eso es que todos ustedes están acá. ¿Listo? Pero lo que les digo, obviamente hay que empezar, hay que iterar, hay que decir, bueno, listo, voy a empezar con esto, porque me gusta, me apasiona, me veo haciéndolo el resto de mi vida, siento que puede ser una buena oportunidad, para eso entramos nosotros también, para decirles, ok, sí por aquí, no sean tan elevados, bájenle un poco pragmático, no, métanle más pasión, no solo dinero, y esto es una guianza constante. Entonces, listo, cuando ustedes descubran esto, que lo van a descubrir en el camino, como les digo, ustedes van a ser capaces de tener lo que les hablaba aquí al principio, un objetivo. Entonces yo con Wonder, mi objetivo más grande cuando empecé con esto era ser, que sigue siendo ese, un speaker internacional, viajar por el mundo, escribir libros, ser millonario, vivir en otro país, ¿qué más? Yo, bueno, dentro de ser millonario pues quiero mi R8 Spider, quiero mi mansión, quiero mis equipos de Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok, yo ya sé que quiero ser un speaker internacional, ese es mi gran objetivo en este momento. Detrás de eso, ¿qué hay más? Esto. Yo tengo que definir muy bien qué quiero. Listo, sí, quiero ser futbolista, pero ¿qué tipo de futbolista? ¿En dónde me gustaría jugar? ¿De qué posición me gustaría jugar? ¿Cuánto me gustaría ganar? Etcétera, etcétera, etcétera. Es definir un objetivo claro. Mi macro objetivo en este momento es ser un speaker internacional. ¿Listo? ¿Que lo estoy logrando en este momento? Sí, porque me estoy acercando a eso. Ese es mi gran objetivo y con base a ese objetivo yo creo un plan. ¿Listo? Pero lo más importante es definir muy bien esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? ¿En dónde quiero vivir? ¿Cómo sería mi pareja ideal? ¿Quiero un perro? ¿No quiero un perro? ¿Cómo me quiero vestir?
Bueno, ya acá decimos dónde nos gustaría vivir, cómo me gustaría verme, o sea, aparentemente si quiero bajar o subir de peso, si no sé, si quiero tener un corte diferente o un estilo diferente. ¿Qué quiero específicamente? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque yo tengo que definir muy bien esto, porque yo tengo que tener claro a tal detalle lo que quiero. Porque aquí, que es donde entra el proceso de creación, yo tengo que empezar a hackear mi mente. ¿Se acuerdan cuando les hablaba que existían los 3 planos? Estaba el plano espiritual de los pensamientos, el plano intelectual de las ideas y el plano físico de los resultados. ¿Y se acuerdan que les decía que sí o sí teníamos que empezar por aquí primero? Esto es lo primero que tenemos que trabajar en los pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces volvemos aquí. Yo tengo que pensar en que el Julián de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años quiere este objetivo, ¿cierto? Ya tengo el objetivo claro. Entonces, con base a eso, mis pensamientos tienen que ser con base a estos resultados que yo quiero tener. Entonces ahí yo me tengo que hacer una pregunta muy importante. Hagan de cuenta que este es su Julián o su lo que sea de 1 año o de 3 años. Ustedes definen de cuánto tiempo. Ese es el Julián. ¿Listo? Entonces, ese Julián lo vamos a llamar mi yo más elevado. ¿Listo? O mi yo del futuro, como quieran llamarlo. Entonces, ese Julián tengo que empezar a trabajar en estos 3 puntos. En este orden. No vamos a empezar en los resultados, no vamos a esperar a ser millonarios y viajar por el mundo para después tener ideas y para después pensar. No, tengo que pensar como este Julián. ¿Cómo pensaría ese Julián? ¿Cómo pensaría ese Julián que viaja por el mundo, que escribe libros, que tiene un Audi R8, una mansión, todos sus equipos son Apple, que vive en Dubái, que tiene su pareja ideal, que viste una chimba, que pesa una chimba y que se viste una chimba? O que, no sé, tiene el corte o los dientes o lo que sea, una chimba. ¿Cómo pensaría ese Julián? Todo el tiempo yo tengo que pensar como ese Julián. ¿Por qué? Porque ahí entra algo importante y es, acá hay un punto A, un punto B y un punto C. Entonces, si ustedes lo ven, nosotros estamos en este momento en este punto B. Este es el punto A que yo estaba antes y este es el punto C al cual quiero llegar pragmáticamente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Parce, y esto no puede ser mejor explicado, esto es con plastilina, o sea, literal, si no lo ven, ya renuncien, les devuelvo la plata. Pero a ver, este Julián de acá es el resultado de estas 3 cosas puestas aquí: pensamientos, ideas, acciones. El Julián de aquí pensaba, tenía ideas, actuaba, sentía, ¿se acuerdan del otro mapa? Pero básicamente, ¿qué pasa? Este Julián pensaba de cierta forma. ¿Por qué tenía ciertas ideas? ¿Por qué tenía ciertos resultados? Entonces, el Julián frustrado tenía ideas de un Julián frustrado que se convertían en pensamientos de un Julián frustrado. Perdón. Acuérdense que así no es. Acuérdense que uno siempre pone primero esta y no debería ser así. El ciclo es este. Este Julián ponía primero los resultados, que era un resultado de Julián inseguro, que lo llevaba a pensar como una persona insegura y lo llevaba a tener unas ideas inseguras y por ende tenía resultados de una persona insegura.
Esa persona que está en el punto B es el resultado de todas estas pensamientos, ideas y acciones de este Julián. Este Julián, el punto A, es el culpable de que hoy estemos en este punto B, tanto bueno como malo. ¿Sí? Este Julián es el culpable y el encargado de que este Julián esté viviendo esta realidad. Porque pensaba negativamente, porque creía que el dinero era malo, porque creía que era incapaz, porque creía que era menos, porque creía que no merecía, porque creía que la vida era una mierda. ¿Cierto? Entonces, como pensaba eso todo el tiempo, tenía un conjunto de ideas en donde todo era una mierda, nada servía, tenías que estar solo, nadie te quería, las personas se alejaban de ti, no tenías negocios rentables, no servías para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, no servías para nada, no tenías dinero, no tenías una pareja, no tenías amigos, no tenías socios, no tenías nada. Por esto te convertiste en esto. Y digamos que ahorita Julián está en un punto C. Ya no es este. Este es el punto C al final que queremos llegar. Pero entonces digamos que está en el B.01. ¿Por qué? Porque este Julián ya ha cambiado sus pensamientos, sus paradigmas, sus ideas. Por ende ha cambiado sus resultados. Por ende es que este Julián está viajando por el mundo. Por ende es que este Julián tiene su propia empresa. Por ende es que este Julián tiene redes sociales exitosas. Por ende que este Julián tiene socios exitosos, tiene relaciones exitosas, tiene dinero, tiene un apartamento, una chimba, vive en una ciudad, una chimba, tiene planes de irse a otra ciudad más chimba aún, va a abrir su segunda empresa. ¿Por qué? Porque este Julián empezó a pensar diferente. Este Julián se dio cuenta que los pensamientos estaban determinando su futuro. Entonces cuando ese Julián llegó aquí y recibió toda esta información que yo les estoy dando en este momento, cuando ese Julián recibió esa información, dijo, las huevas, yo no quiero más eso. Entonces, ¿qué hizo? Cambiar sus pensamientos. Empezó a cambiar sus pensamientos, por ende cambiaron sus ideas, su manera de actuar, sus patrones de pensamiento, sus paradigmas, y por ende es que empezaron a cambiar sus resultados. ¿Ven? Entonces, ¿por qué llegué a este punto? Porque ahora con el conocimiento que ustedes tienen en este punto B en el que están, ustedes mismos se van a encargar de controlar esto. Ustedes van a encargarse de controlar sus pensamientos. Vuelven aquí. En este pedazo específico, ustedes van a decir, ok, pongan cuidado. Ustedes van a decir, ok, este Julián, que viaja por el mundo, que escribe libros, que es millonario, que vive en bla, 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 tienen que dejarlo muy claro. Este Julián, que es un speaker internacional y que hace todo esto, ¿cómo piensa? ¿Este Julián se permitiría pensar como una persona fracasada? ¿Este Julián se permitiría pensar que no es capaz? ¿Este Julián se permitiría pensar de que mejor luego lo hago? ¿Procrastinaría? ¿Este Julián se permitiría fallarse? Este Julián de aquí, que es al punto C al que queremos llegar, este Julián, ¿cómo actuaría? Y si se dan cuenta, este Julián aún no ha sucedido, como hablábamos en los anteriores videos. Esto simplemente es el plano de la realidad, que es el resultado de todo esto, del pasado, de lo que no se ve, de tus pensamientos. Entonces, ¿yo cómo voy a empezar a pensar? Si yo empiezo a cambiar mis patrones de pensamiento y empiezo a pensar mejor cada día, cada día, cada día, ¿qué va a pasar? Mis paradigmas, las ideas de lo que yo soy, de lo que soy y no soy capaz de hacer, porque si yo pienso que el dinero es una mierda, yo voy a tener ideas en mi cabeza con respecto a ese pensamiento. Pucha, es que necesito tenerlos enfrente, pero bueno. Repitan este video las veces que sean necesarias, por favor. Las ideas que yo empiezo a tener con base a esos pensamientos se convierten en resultados, people. Entonces, si todavía no estamos en este punto C, en el cual queremos estar, simplemente
es porque no hemos trabajado lo suficiente en esas 3 áreas, en esta área específicamente. Todavía nos permitimos pensar cosas que no son y por ende no se está manifestando esa realidad. Entonces, hagan de cuenta que el presente o la realidad tiene un retraso, un ligero retraso. La realidad se crea 2 veces. ¿Listo? Vamos a ponerlo por aquí. La realidad se crea 2 veces. Primero, en la mente y después en la realidad o en la tierra o en la parte física o como quieran llamarlo. Primero se crea aquí. Yo tengo que primero tener muy claro, vamos a rayar esto ya que carajo. Esto, tengo que tener muy claro que quiero, crearlo en mi cabeza primero, creerlo y crearlo en mi cabeza para que después se materialice aquí. Pero hagan de cuenta que como esto, como les digo que tiene un delay, entonces yo lo creo primero en mi mente. Esto es un cerebro, ¿listo? Lo creo aquí. Mientras lo estoy creando aquí, esto tiene un ligero retraso, pero un ligero retraso. Y se empieza a materializar aquí, en la realidad. Entonces, obvio, no se ve, pero es que ahí está el trabajo, chicos, y por eso es que muy pocas personas lo logran, porque no entienden esta información, porque siempre están parados aquí. Todo el tiempo están aquí, intentando darle a los resultados. Están enfocados en la realidad, y no se dan cuenta que al estar enfocados en esa realidad, lo único que están haciendo es creando. Hagan de cuenta que están en el primer paso y en el primer paso están en el segundo paso. O sea, están adelantados. Entonces yo estoy pensando en la realidad. La realidad es que todo es una mierda. Entonces yo estoy creyendo que todo es una mierda. Por ende, mi vida todo el tiempo se está creando una mierda. Todo el tiempo estoy creando una mierda. Si yo llego a un momento y digo, ok, voy a cambiar ese orden en el que estoy operando, ya no voy a estar en el segundo paso, sino me voy a ir al primer paso en donde voy a creer que todo es una chimba, que la vida me sostiene, que la vida es una rumba, que soy millonario, que tengo a la mujer de mis sueños, que tengo el coche de mis sueños, que tengo la vida de mis sueños, el trabajo de mis sueños, que todo es una chimba. En mi mente lo empiezo a crear primero. Parce, y si no fuera así, dense el permiso simplemente de crearlo, de creerlo. Pruébenlo. Pero entonces ya listo. ¿Cómo decir esto? Yo ya estoy en este primer paso, que es en la mente. Simplemente tengo que esperar al segundo paso para que se materialice todo esto que yo ya creí, que creía que podía hacer y podía tener. Es así como se materializa todo. ¿Listo? Entonces, en resumen, ya para acabar este video que está un poco largo, hagan de cuenta que aquí arriba está el Julián, el yo más elevado. Aquí, hagan de cuenta que está la acción. ¿Sí? O las creencias también. Y aquí están los resultados. Yo tengo que tratar de pasar menos tiempo aquí y más tiempo aquí, más tiempo acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo, como les decía, todo el tiempo estoy pensando, que todo el tiempo estoy pensando, inconsciente o conscientemente, lo único que tenemos que empezar es a tener el control de esos pensamientos y elegir pensar positivamente. Todo esto se va a empezar a materializar. ¿Por qué? Porque como mis pensamientos están siendo positivos, mi sistema de creencias y las ideas que yo tengo sobre la realidad van a cambiar y por ende van a empezar a ser igual de positivas. Entonces esas creencias se convierten en acciones y esas acciones se convierten en resultados. ¿Sí? Si lo vemos súper pragmáticamente, hagan de cuenta que ya se los puse también en el anterior video, pero hagan de cuenta que si yo estoy aquí
Y todo el tiempo, por ideas nomás, estoy pensando negativamente todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Me estoy sintiendo una mierda todo el tiempo. Por ende, ¿quién es capaz de actuar positivamente? ¿Quién es capaz de actuar positivamente si todo el tiempo se siente mal? Nadie. Entonces, por eso es que mis resultados son una mierda. Porque todo el tiempo me estoy sintiendo mal. Entonces estoy actuando mal por mis pensamientos. ¿Y qué pasa si yo elijo conscientemente pensar bien? Todo el tiempo pensar. Parce, es imposible uno sentirse mal si piensa positivamente. Yo voy a empezar a sentirme bien. Y como me empiezo a sentir bien, empiezo a actuar diferente. Empiezo a tener acciones diferentes. Y ahí es cuando empiezo a tener resultados diferentes. No es magia tampoco, es lógica, güey. Cambiemos nuestros pensamientos, ya. No es más. Simplemente tanto si crees como que no puedes, tanto si crees como si puedes, las dos son ciertas. ¿Cuál vas a elegir creer tú? Y ya. Está un poco largo este video. Yo sé que de pronto al principio no sea tan fácil de entender, pero parce, pregunten, escriban en los grupos. Ya saben que tenemos los grupos. Ya saben también que si ustedes quieren estar más cerca a nosotros para tener una asesoría mucho más personalizada, ya saben que también hay programas mucho más arriba en los cuales ustedes pueden pasar al siguiente nivel, y ahí vamos a estar súper pendientes de todo. Pero nada, creo que lo intenté lo hice lo más para dummies. Si lo entendemos, parce, se los juro que vamos a empezar a tener resultados diferentes. Enfoquémonos en esto, más allá de las redes, más allá del marketing, más allá de todo esto. Enfoquémonos en esto, en pensar diferente, parce. Piensa diferente. Hackea tu subconsciente a través de la secuencia repetitiva de cosas. Aquí está. Hackea tu subconsciente a través de esto. De lo que entra en tu mente consciente. Hackea tu subconsciente para que tengas ideas diferentes, te sientas diferentes, tengas acciones diferentes y por ende resultados diferentes. ¿Listo? Nos vemos pues.